I'd like to now invite a few friends who have been a part of our proceedings, both here and outside, to share one final word. And I'd like to invite the following: Pablo Helguera, Sofia Lascuaga, Monica Castillo, Naomi and her colleague who've been with the clinics, and Sarah Cabbage. Will you please come up? And I have one question to ask all of you before we end. And while we are doing this, there'll be a presentation running at the back of the questions and propositions that the people in the clinics have been asking for from the SITAC. And my question is very simple, and it ties in with the questions that our friends from the future brought in. How do we prepare for the future? Each one of you, just how do we prepare for the future? So I think I'm going to answer this question more from my perspective as a planner, because planners our profession deals with the future as kind of an inherent part of the profession. And unfortunately, this Carlos Mota, sorry. Oh, no. Okay. No. So I think, and unfortunately, this approach is often kind of a technocratic one and a data-driven one, but I think there are some lessons from it that I have learned that maybe can inform the discussion today. And I think the thing that's interested me that I've heard so much in the last 3 days is just this methodology of using the past to help us envision the future. And this is, of course, not the only methodology we have to examine the future, but it's one that's kind of inescapable. I mean, I know any exercise in envisioning the future is a reaction to the past, both our lived past and the historical past, and also a reaction to the present. But there's some flaws in this approach that are inherent that I see mostly kind of from a scientific perspective. That this approach is used in planning and the sciences a lot in terms of you're gathering a bunch of data and you're kind of creating these models that will show you the pathway to take in the future based on what we've seen in the past. I think what might be relevant, or kind of a recent example that most people might know, is just the phenomenon of climate modeling, and this idea that by looking at climate data from the past, we're going to be able to know what exactly is going to happen and what we have to do to prepare for it. And the flaws in that approach have been kind of becoming more and more apparent as time goes on, and this situation with climate change becomes more and more critical, and we kind of approach this cliff. You see, we get into situations where you enter the positive feedback loop, and then all of a sudden you're at the point of no return, and there's also this phenomenon of maybe the factor that you don't see. The unknown unknowns, to quote Donald Rumsfeld, just kind of interrupting this idea of linearity and kind of constant progression. And I think as we think about the future, just to kind of critique and just acknowledge that this methodology that we must use, that we're kind of trapped in, needs to be kind of punctuated in order for us to get to a point where we're not just filtering data, but we're actually truly making wise decisions. Hablaré en español. En esta conferencia me ha interesado mucho cómo, de hecho, más que la reflexión que hemos tenido sobre el pasado, la reflexión que hemos tenido en vez de la reflexión que hemos tenido sobre el futuro, la reflexión sobre el pasado, y la manera en que nosotros en el pasado nos proyectábamos hacia el futuro. Hay un libro de Slavenka Drakulic, de
de Svetlana Boym, una escritora rusa, que se llama El futuro de la nostalgia, donde habla acerca de cómo los rusos construyen su pasado o su presente en base a los monumentos de su pasado, ¿no? En Latinoamérica creo que tenemos también esa nostalgia del futuro, de vernos constantemente como una nación llena de promesas. Y es verdad, como menciona el maestro, que las distopías siempre nos cautivan más que las utopías. Hay un libro de Tom Friedman que se llama Los siguientes 100 años, donde él argumenta que en el año 2080 México será una potencia mundial. Yo sé que esto suena como completamente irrisorio, ¿no? Pero su argumento es muy interesante. Él argumenta que, primero, lo que él predice en los siguientes 100 años es que Estados Unidos continuará siendo la gran potencia mundial, dominando el siglo entero. Eso quizá no suene tan extraño, pero en realidad en Estados Unidos hay una certidumbre de que el país se viene abajo. Él argumenta lo contrario. Argumenta también que la demografía va a decrecer en el mundo y en el caso de México no va a ser el caso y México se beneficiará acerca de ello. Los cambios demográficos en Estados Unidos beneficiarán a México, casi recobrando el territorio perdido en la guerra México-Estados Unidos, y predice que habrá una segunda guerra entre México y Estados Unidos de aquí a 100 años, lo cual no es difícil de imaginar, ¿no? Pero lo interesante es la manera en que él predice el futuro de México, y lo predice con muy buenas razones, de un país lleno de recursos naturales, de recursos humanos y de enormes posibilidades. Ese tipo de optimismo, que no es un optimismo completamente al vacío, me gustaría poder recobrarlo, ¿no? Mis intuiciones a veces se niegan a pensar en esa posibilidad, pero todos aquellos que han sido visionarios y creo desde el mundo del arte es posible visualizar esas posibilidades. Y finalmente yo quisiera mencionar a uno de estos grupos de personas que viven en aquel limbo sin presente, pasado y futuro, con los que yo he trabajado por muchos años, admirando su manera de trabajar. Son los Shakers. Es un grupo religioso que llegó a Estados Unidos. Fue el primer grupo, la primera organización, sociedad socialista que tuvo Estados Unidos. Fue la primera religión liderada por una mujer, y influyeron enormemente en la manera de Estados Unidos de pensarse a sí mismos. Incluso cuando Estados Unidos buscaba su identidad, viró a los bailes y la música de los Shakers. Y los Shakers tienen una frase muy importante, conocidos por los objetos que ellos producen, que son casi irrepetibles. Hoy los consideramos como arte, aunque para los Shakers no existe el término arte. Pero ellos siempre decían, cualquier actividad que tú hagas, tienes que realizarla como si este fuera el último día de tu vida y a la vez como si fueras a vivir 1000 años. También hablar en español. Hay 3 palabras o 3 términos que se me vienen a la mente cuando pienso en cómo prepararme para el futuro. Uno es heterogeneidad, no heterosexualidad, heterogeneidad. El otro es apertura y la otra es pluralidad. Ya que en reflexión a las conferencias y a las conversaciones que hemos tenido, considero que, digamos, la parte más interesante de verse como parte de este determinismo histórico que el profesor mencionaba anteriormente es el reconocer el efecto que tiene las violencias que vivimos permanentemente como sujetos y como partes de colectivo, y el efecto que esas violencias tienen en nuestra manera de vivir la vida. Ahora, el reconocer el efecto de esas violencias exige que encontremos, como alguien más decía ayer, no recuerdo quién era, cuáles son las violencias más sensibles y cómo podemos construir a partir de esas violencias un espacio de autodeterminación. Para concluir, diría que entonces es la autodeterminación en términos de identidad de género, de orientación sexual,
de posicionamiento social, de reflexión en términos de raza, etc. Es esa autodeterminación la que permite una construcción de un presente en miras a un futuro. Entonces, vuelvo a esos términos: heterogeneidad, pluralidad y apertura, que son los tres términos que el determinismo histórico ha insistido una y otra vez en erradicar, erradicando así subjetividades y colectivos que tienen que buscar esos espacios de resistencia y disidencia que hemos estado mencionando para poder existir. Bueno, yo estuve a cargo de la clínica de educación, y a mí lo que pienso del futuro, pienso en un futuro inmediato, que es en este material que se ha elaborado en la clínica y en relación con las ponencias de los paneles, en esta idea de la educación como una apuesta a futuro. Imagino cómo es que vamos a solucionar una problemática que se delineó muy claramente en las clínicas, que es la experiencia educativa está ligada de los contextos inmediatos. De ahí se me hace como muy lógico que se haya derivado estos cuestionamientos al público en relación con el CITAC, imaginando esto como un espacio educativo con todas las dudas que pudiera haber si es o no es. Pero yo me pregunto, y es como lo que trato de reflexionar para este futuro inmediato, es si la mayoría de todos los participantes en esta clínica somos maestros, ¿qué es lo que estamos haciendo para desligar o desligarnos de un contexto? ¿Cuál es este malestar sobre el cual pareciera que vamos a ir construyendo un futuro? Bueno, pues desde la clínica de comunidad en la que participé, el juego, el sinsentido, el cuerpo. Y bueno, por eso fue que decidimos ocupar el espacio de allá afuera en el lobby para tratar de interferir en los intersticios. Entonces creo que, bueno, pensar en el futuro y estar preparados para el futuro incluye este tipo de festejos inestables en este tipo de eventos. Prepararse para el futuro también desde la comunidad. Pienso mucho en una frase de mi padre que decía: ser es estar en el tiempo del otro. Y cómo construimos entonces espacios donde habitamos y somos habitados por los otros. Creo que la mesa de hoy, en general el CITAC, también ha sido un llamado a crear estos espacios de pluralidad y de escuchar voces. Pienso también en la concepción tojolabal del tiempo, en donde el futuro no es lo que está adelante, sino lo que está atrás, lo que no vemos, y entonces el pasado es lo que ya vimos, lo que está al frente. Y creo que prepararse para el futuro tiene que ver también con escuchar todas esas voces, con revisar la historia que hemos tenido y revisar y escuchar las voces tan múltiples que hay aquí, como lo hay en la India o como hay en tantas partes del mundo, desde abajo y a la izquierda, como dicen. Revisar también cómo se construye la comunidad. Una de las preguntas fundamentales que surgió en la clínica es: ¿qué es lo que hace comunidad? ¿Cómo generamos un espacio de sentido? Y creo que en ese sentido es justamente que podemos repensar el futuro, que abra esta posibilidad de crítica y sobre todo que permita que la capacidad del asombro y la capacidad de la indignación se vuelvan acciones. Eso. Yo en realidad estuve tratando de pensar cómo responder esta pregunta. Para mí preparar al futuro tiene que ver con aprender a mirar de otra manera el presente, hacer una mirada autocrítica y más compleja, y recuperar dos ideas que se plantearon en la mesa con Irit Rogoff y Molly Nesbitt.
la necesidad de reconocer que el problema somos nosotros, como planteaba Irit Rogov, y en ese sentido producir nuevas formas de nombrar eso que reconocemos como el problema, para lo cual habría que producir nuevas formas de mirar y analizar desde dónde se produce la propia mirada. Y en ese sentido, tratando de mirar al presente, reconocer, como planteaba Molly Nesbitt, la experiencia que está disponible de reconocer. Es decir, cómo este presente está tejido de una serie de experiencias, y recupero algo que para mí ha sido fundamental y enriquecedor en estos 3 días, que tiene que ver con la necesidad de escucharnos entre generaciones y reconocer una historia que no es nada más la historia escrita o las distintas historias, sino las experiencias vividas que precisamente no están escritas. La necesidad de escuchar ese espacio de intercambio. Y desde ahí cerraría nada más con una imagen que se me había olvidado hasta hace unos minutos, que cuando empezamos a hablar de este evento hace 8 meses, tuve un sueño con una nitidez que normalmente no tengo, y era una especie de casa, digamos, como más o menos precaria, en donde me encontré a un personaje que tenía un extraño y muy preciso parecido a Shuda, a quien había visto por Skype únicamente, y ese personaje me pedía y me, digamos, canalizaba para hacer un viaje en el tiempo. Se abrían unas grietas de luz azul y a través de esa luz yo llegaba al patio de la casa en la que crecí, que fue un experimento utópico, comunitario, con aprendizajes y con fracasos. Y creo que para mí prepararse al futuro, y eso creo que es una preocupación que se puede ampliar y no solamente una anécdota personal, es aprender a mirar desde dónde estamos parados, desde dónde construimos, y cómo esta historia nos ciega y nos abre posibilidades de entender en dónde estamos. Thank you very much. So now that we are all prepared, we can, as the Bible says, go forth and multiply. My task. Luces, por favor. Me gusta eso que dices de la opinión, me gusta eso que dices que vamos a construir desde aquí. Aquí hay muchos artistas y algunos no les vemos expresarse. Yo creo que lo harán cuando salgan del CITAC y dentro hacia sus comunidades. Yo tengo algo que decirte hoy. Despierta un día más y utiliza tu bebé. Sé que el día es hoy como lo pensé ayer. Sé que hay esperanzas en soñar y en creer en un mundo nuevo, ahora ya lo puedo ver. Me organizo con personas que pelean por esta hora. Son diversos los sectores que hacen algo más que rolas. Me emociono demasiado y hasta me siento seguro. Este cambio es seguro. Convicciones con certeza, cada quien a su trinchera, más allá de las fronteras. Es la resistencia en pro de libertad, dignidad y bienestar. Desde el CITAC, contra los dueños del mundo, del poder y el capital. Gracias a todos. To give thanks, finally. First of all, I would like to thank our dear colleagues, the translators, who have been channeling all of us across the languages. Thank you very much. To all the technicians of the theater who have been giving us the light and the sound so that we can be seen and heard, thank you. To the gentlemen who have been driving us from one place to another and making us mobile and arrive on time, thank you very much. Then, to the committee of the CITAC, which first of all thought of this crazy idea of inviting someone to travel across many seas, 7 seas and 13 rivers, we count them in Bengali, for me to come here and be with you over these several months and to produce this wonderful occasion. So I'd like to thank Eri Camara, Osvaldo Sanchez, Patricia Sloan, Mariana Munguia, Sol Genaro, and a special thanks to Aimee Servige. I would also like to thank my colleagues, friends now, Eduardo Abaroa, Pablo Helguera, who
were former directors of SITAC and with whom I had really engaging conversations. They gave me the confidence to go ahead. To two special friends who are not here today, whom I remember at each moment, I did get a call from Mr. Cuauhtemoc Medina just before the session started. And I would like to also remember Mariana Botey. A lot of the conversations that we've had are echoes and resonances of the conversations that we in the Rux Media Collective have been having with Cuauhtemoc Medina, Mariana Botey, Helena Chavez from Red Spectre. So there's a long history between different moments, different organizations, different initiatives. I want to acknowledge that. I want to thank friends like Magali Ariola, with whom also there's a long history of a conversation. I want to thank Melissa Mota and Clara Rodriguez, Pikachu, for the incredible help that they have been putting in to making all of this possible. To Patricia Sloan, who's been like a guardian angel and a spirit over all of this, to Magda Carranza and her wonderful wit that has sometimes, you know, kept me sane in the middle of all the chaos that's going on. So thank you, both of you ladies, for your special hands and your eyes that have watched over me. And finally, a special thank to my dear colleague and friend, Maria Guadalupe Bostock, coordinator of SITAC and PAC, and an amazing woman. I want to acknowledge not just the fact that she's been such a capable administrator of this whole process, a custodian of this whole process, made us feel hospitable, warm, and there is something to be said about what I consider revolutionary efficiency. But also an interlocutor and a person who has shaped my ideas and has influenced them, made many wonderful suggestions without which the SITAC would not have been here today. Thank you all very, very much. May I now request Aimee to say a few closing words, no? Thank you. The future is out there and we are hungry. Let's go.